¿Qué es un diagnóstico? Diagnóstico proviene del griego y tiene dos raíces. La primera es dia, a través de, y la segunda es gignoskein, conocer, por lo cual significa conocer a través de. Álvarez y Sierra en el 2004 lo definen como el resultado final o temporal de la tendencia del comportamiento del objeto de estudio que deseamos conocer, en un determinado contexto, espacio, tiempo, a través de sus funciones y principios que lo caracterizan como tal. Constituye una fase fundamental en la formulación de un proyecto cuyo objetivo es el reconocimiento de la realidad que constituye el objeto de estudio. Para Spinoza, citado por Pérez en 1993, el diagnóstico previo a la formulación de un proyecto es el reconocimiento que se realiza en el terreno mismo donde se proyecta ejecutar una acción determinada, de los síntomas o signos reales y concretos de una situación problemática. Asimismo, implica un proceso de análisis. Corresponde a la fase de diagnóstico que, como hemos señalado, debería realizarse tomando en consideración el máximo de variables que intervienen en función del contexto global. Podríamos definir el diagnóstico como una investigación cuyo objetivo central es descubrir las características fundamentales de la realidad. No debería transformarse en un ejercicio extremadamente largo, minucioso y menos teórico. Es decir, se trata de realizar un diagnóstico operativo y práctico. Al final, la idea es contar con un instrumento que realmente sirva a nuestro propósito de planificar. En todo diagnóstico hay que contemplar los siguientes elementos: las necesidades existentes, establecer prioridades, indicar las causas que han originado el problema y que mantienen la situación carencial, formular e identificar el problema, describir la situación social y el contexto en el que se inscribe el problema, estudiar lo que se dice en la literatura, prever la población a quien va dirigido el proyecto, prever los recursos y la ubicación del proyecto. Entonces, se puede decir que el diagnóstico nos permitirá indagar sobre lo que queremos conocer, cómo podríamos definir los ejes categóricos que compondrán nuestro tema de investigación, definir las ideas que tenemos del surgimiento del problema conceptualizado, cómo se manifiesta y definir qué propuestas de solución se pretende. ¿Cuál es la función en la formulación de un proyecto? Que sea explicativo, que proporcione un pronóstico rebasando lo descriptivo. Es decir, la primera fase de la investigación es la fase facto-perceptible, en donde el investigador tiene que presentar los hechos o acontecimientos dados, tiempo pasado, los hechos o acontecimientos actuales, tiempo presente, y los hechos o acontecimientos que pudieran darse, tiempo futuro. Será descriptivo al determinar las causas que se definen como indicadores del problema. Será explicativo para determinar las relaciones entre las variables dependientes e independientes del problema en la relación contexto-espacio-tiempo. Proporcionará un pronóstico para buscar los métodos y estrategias de solución viables al problema de estudio. Así, la función primordial es el reconocimiento de la realidad. Asimismo, Spinoza, citado por Pérez en 1993, nos comenta que el diagnóstico debe cubrir 4 productos. 1. El establecimiento del cuadro de necesidades. 2. La elaboración de un inventario de recursos necesarios y disponibles para enfrentar la situación problemática detectada. 3. La definición de alternativas posibles de acción para enfrentar la situación problemática, atendiendo a las necesidades detectadas y a los recursos disponibles. 4. La adopción de la alternativa más factible que servirá de base a la formulación del proyecto. Y se puede agregar que tiene 2 propósitos. 1. La descripción, caracterización de la necesidad u oportunidad, su incidencia y afectación sobre la población objetivo. 2. Explicación, estructuración causal de las variables o situaciones que determinan la necesidad o problema. Esta permite establecer la magnitud y dimensión de la solución para alcanzar una situación deseable. ¿Cómo se elabora? Con base en Pérez Juste, citado por Pérez en 1993, Álvarez y Sierra en el 2004, se puede decir que se elabora siguiendo los siguientes aspectos: identificando la ausencia de algo, servicios, apoyos, programas, que son considerados útiles o necesarios. Es decir, la comparación con modelos puede ayudar.
contrastando distancias, discrepancias con niveles habituales, normales o estándar, en su caso con una meta prefijada en otros programas. Exige la referencia externa para su detección, comparando con niveles deseables dignos de ser conseguidos. Supone planteamientos ideales, utópicos realizados desde referencias teóricas, filosóficas, pedagógicas o políticas, estableciendo previsiones sobre situaciones futuras. Supone estudios de prospectiva de fenómenos previsibles, reformas de legislación, entre otros, apreciando hechos negativos no deseados que se consideran sus efectos. Requiere el análisis crítico de la realidad, detectando disfuncionalidades. Parte de la existencia de planes, modos de acción, programas cuyo proceso no se ajusta a las previsiones. Para poder identificar la situación en conflicto se requiere de dos cosas: observación del hecho desde dentro como individuo implicado en la situación y como observador ajeno a la situación. Búsqueda de información histórica que cimente el tema, entrevistas a personajes implicados, análisis de datos, discriminación de información, buen uso de la información. ¿Qué herramientas sirven para elaborar un diagnóstico educativo? Entre las herramientas encontramos análisis de contextos, cuestionarios, entrevistas, inventarios aplicados a diferentes fuentes, sujetos responsables, comparación con estándares sociales, observación de la realidad, consulta a expertos.